Mucho agrado me toca presentar a la doctora Joana Costa. La doctora Joana Costa es endocrinóloga pediatra y ella es quien tuvo la valentía de organizar esta sociedad en el año 2021. Afortunadamente, al empeño que ella puso y que nos perseguía, el día de hoy tenemos Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Yo creo que merece un aplauso. La doctora estudió en la Universidad Estatal de Guayaquil con un título de médico general, hizo su posgrado de pediatría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, endocrinología pediátrica estudió en la Universidad de Buenos Aires, diplomado a distancia de diagnóstico y tratamiento de errores innatos en el metabolismo y un diplomado en educación en diabetes. El día de hoy la charla de ella es la evaluación diagnóstica del paciente con pubertad precoz central. Gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, como sabemos, la pubertad precoz ha aumentado mucho en los últimos años. Es una consulta muy frecuente en el día a día. Yo principalmente me voy a centrar en la pubertad precoz central y qué herramientas diagnósticas tenemos actualmente. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es ese proceso de cambios en el cual los niños adquieren toda su madurez para poder llegar a tener su madurez sexual. Este proceso es un proceso que tiene cambios físicos, fisiológicos, psicológicos, psicosociales y en teoría debe perpetuar la especie para tener la capacidad de reproducirse y perpetuar la especie. En este proceso vamos a ver que se adquieren los caracteres sexuales secundarios, no siempre todos los caracteres deben estar presentes para que consideremos un diagnóstico de pubertad precoz. El eje hipotálamo-hipófiso gonadal adquiere esta capacidad funcional en la vida intrauterina. Quiere decir que en el momento del nacimiento, al haber una caída de los esteroides placentarios, pasa o existe esta activación de la liberación de las gonadotrofinas. Pero este eje está compuesto por tres componentes básicamente. Inicialmente, las neuronas hipotalámicas, que son las que se encargan de liberar los pulsos de GnRH, las cuales van a actuar sobre el segundo componente, que es la adenohipófisis. En la adenohipófisis actúa este pulso de GnRH para liberar las gonadotrofinas, las cuales van al tercer componente, que son las gónadas, ya sea en el testículo en el varón o el ovario en la mujer. Todo este proceso parece muy fácil, pero realmente es bastante complejo. Durante desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de vida aproximadamente, podemos llegar a encontrar valores de las gonadotrofinas elevados que nos podrían llegar a confundir si tenemos una nena con una telarca precoz, porque estos valores se consideran dentro de la mini pubertad como algo fisiológico. Entonces es importante que sepamos que esa activación que hubo en el nacimiento va a permanecer más o menos hasta esa etapa. Entonces, este proceso, después de los 2 años de vida, entra a un periodo de pausa, en las cuales estos efectos estimulatorios e inhibitorios mantienen un equilibrio. Y de esto depende mucho la activación real de la pubertad precoz central. Si esta activación se produce antes de tiempo, ya sea por mecanismos, por mutaciones, porque existen casos de pubertad precoz familiar relacionada directamente con una mutación, o como el 75% de los casos que puede ser idiopático. ¿Cómo evaluamos la pubertad en los pacientes? En las niñas, generalmente en la consulta nos llega mucho la preocupación del inicio del vello púbico. A las madres no les llama a veces la atención el hecho de que empiecen con el botón mamario, y es importante que siempre recalquemos esa parte. El primer signo de inicio puberal o de sospecha de inicio puberal es el desarrollo del botón mamario. Por eso se debe realizar en cada consulta o en cada control pediátrico una evaluación del Tanner. Pero más o menos, ¿cómo serían estos procesos? Porque no se presentan de manera independiente, sino uno junto con el otro. El desarrollo mamario tiene un promedio de aparición de los 10 años. El vello púbico puede empezar en promedio a los 11, pero también sabemos que se puede presentar desde 1 año antes del inicio del desarrollo mamario. O sea que si el límite inferior o el límite serían 8 años, puede inclusive empezar el vello púbico a los 7.
Entonces, eso es importante que tengamos también en cuenta. El máximo pico de estirón puberal, si en promedio las niñas empiezan el desarrollo mamario a los 10, les espera que la menstruación venga 2 años después, junto con ese momento del máximo pico de estirón puberal, que sería a los 12. Y la menarca, pues, a los 12 años, como les dije anteriormente. En el caso del varón, también tenemos que evaluar el tamaño testicular, que es algo que tampoco, obviamente las mamas se notan, las mamás pueden notar eso en las niñas. En el varón es muy difícil que una mamá se dé cuenta que empezó a aumentar el volumen testicular, porque además es una etapa en que los niños se bañan solos, se visten solos, y cuando ya se observa un cambio, generalmente puede ser sobre el 2.º o 3.er año de pubertad. En los varones, este inicio de pubertad se mide con este aparatito que se llama el orquidómetro. Las 3 primeras bolitas son de tamaños infantiles, quiere decir 1, 2 o 3 centímetros cúbicos, porque esto es la talla de referencia, por decirlo así. Cuando ya el niño comienza el desarrollo puberal, el volumen sube a 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos, que es cuando pensamos que el paciente puede estar iniciando pubertad. Es cierto que también los niños van a empezar el vello púbico y lo pueden comenzar 1 año antes de empezar este cambio del tamaño testicular, pero no están obligados a presentarlo antes, puede ser durante o inclusive después. Y también puede ser muy, muy dependiente de la raza. Hay personas que son muy lampiñas y no están obligados a tener ese vello púbico abundante. En los varones, el promedio del inicio del cambio de tamaño testicular es a los 11, el vello púbico puede iniciar en promedio a los 12, el inicio también de este cambio, que es de volumen testicular, que se considera el G1, es a los 11, y el máximo pico de estirón puberal. El varón, si comienza en promedio a los 11, la pubertad del varón dura 3 años. Entonces, este máximo pico estaría siendo más o menos a los 14, pero puede tener esa variabilidad. No me anden en la... Entonces, ¿qué es la pubertad precoz? La pubertad precoz es cuando estos cambios inician en una media de menos 2.5 desvíos estándar. Quiere decir, las niñas comienzan los cambios antes de los 8 y los varones comienzan antes de los 9. Hay diferentes datas donde en algunas poblaciones es un poco mayor la incidencia, pero lo que sí hemos notado, y hemos notado en general, es que post pandemia en todas las poblaciones aumentó mucho la incidencia de esta patología. Se consideraba inicialmente que más o menos en promedio puede ser un varón por cada 10 niñas, pero actualmente se considera que es un varón casi por cada 15 a 20 niñas que se puede presentar. Sigue siendo igual frecuente, pero siempre mucho más en las mujeres. También es cierto que tenemos que tener otros conceptos, porque no viene todo junto. Muchas veces podemos tener procesos independientes o variantes de desarrollo puberal. Podemos tener nenas con una pubertad precoz aislada, quiere decir que empezó este desarrollo mamario, pero un tercio de estas niñas puede ser por exógenos. Siempre preguntamos cuántos días a la semana come pollo, que si consume leche de soya, qué productos usan en casa. Realmente no hay nada demostrado al 100%, pero cuando uno retira muchas veces todos esos exógenos, uno observa una respuesta favorable. No le pasa a todas las niñas, no a todas las niñas les tiene que suceder esto si toman leche de soya o si tienen contacto con productos con lavanda, pero es importante hacer el interrogatorio. También puede haber sospecha de intoxicación cuando las mamás tienen pastillas anticonceptivas. Hay algunas nenas que se lo pueden consumir pensando que son caramelos, y generalmente en estos casos las niñas presentan una pigmentación de la areola, no solamente el botón mamario, y pueden presentar un sangrado espontáneo. Entonces también es importante consultar esa posibilidad. Pero en teoría, bueno, esto se permanecería solo, no tendría que haber ninguna progresión de pubertad. También podemos tener la pubarca precoz aislada. Entonces, también es importante, la pubarca es el vello púbico, la pubertad es otro proceso diferente. Hay niñas que pueden tener una pubarca precoz aislada, idiopática, que sí es cierto, es como una alarma. Bueno, si tengo una nena que empezó a los 6 años y descarté hiperplasia suprarrenal, tengo que hacer el seguimiento cada 4 meses porque puede ser que sí vaya a empezar una pubertad precoz.
Tenemos el vello púbico, se considera una pubarca precoz cuando aparece antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Es muy importante, como dije anteriormente, descartar la hiperplasia suprarrenal como primera causa y si se descarta alguna enfermedad virilizante o alguna posibilidad también de tumor, hacer el seguimiento. Y tenemos finalmente la pubertad precoz central, dependiente de gonadotrofinas, que es la que vamos a hablar ahora, y la pubertad precoz periférica. Los datos clínicos que tenemos que, los datos clínicos que tenemos que tener en cuenta es, entonces, sabemos cuál es la edad a la que debe presentarse. En las niñas, básicamente, en todas las consultas, revisar el Tanner, ver en qué momento empieza el botón mamario, ver si hay un aumento en la velocidad de crecimiento. Hacemos una valoración de la edad ósea para determinar que no tenga un adelanto de la misma y, obviamente, que no nos llegue con menstruación porque ya estaríamos llegando tarde. Y en el caso del varón, vigilar tamaño testicular, si empieza con vello púbico, si tiene cambios en el grosor y la longitud del pene, si tiene un aumento de la velocidad de crecimiento, si tiene un aumento en la maduración de la edad ósea, si hay cambios de voz, que a veces pasa que, como les digo, no lo revisan las mamás, ya vienen con estos cambios de voz, acné y también pues cambia la composición corporal. Entonces las causas de la pubertad precoz central, la mayoría son idiopáticas, se considera que puede ser un 75 al 90%, es más frecuente que sea idiopática en las mujeres en comparación con los varones. Las causas genéticas pueden ser por activación de la mutación del KIS1 o del receptor KIS1 o la mutación del MKRN3, que también en conjunto es uno de los inhibidores, y alteraciones también cromosómicas, pero son un poco, digamos, desconocidas. Realmente en la que más se ha demostrado causas es en el gen MKRN3, que se ha encontrado en casos de pubertad precoz familiar. En cuanto a causas secundarias, a pesar de que, por ejemplo, el síndrome de McCune o la hiperplasia suprarrenal son causas de pubertad precoz periférica, pacientes crónicamente con esta enfermedad que a veces no tengan buena adherencia puede como efecto secundario activar también una pubertad precoz central. En caso de tumores, que también pues son una de las causas más frecuentes cuando son niños mucho más pequeños, como el amartoma, el craniofaringioma. El amartoma se considera el tumor más frecuente causante de este tipo de patología. Malformaciones congénitas, también si tenemos pacientes con hidrocefalia, pacientes con quistes aracnoideos, pacientes que tienen puesto válvula de derivación ventrículo-peritoneal, son pacientes de riesgo que también pueden presentar de manera más frecuente la pubertad precoz central. Y bueno, un poco menos frecuente, causas adquiridas posterior a procesos infecciosos que como meningitis pueden presentar después como secuela, por ejemplo, una hidrocefalia, que también pueden poner en riesgo de una pubertad precoz. En cuanto al laboratorio, nosotros básicamente lo que pedimos son las gonadotrofinas, el estradiol, la testosterona, pero ¿qué tan sensibles son estos métodos? Lo ideal fuera que pudiésemos hacer pruebas, que digamos, es un poco difícil hacerlas, aunque ya tenemos como plan B o plan C para poder llegar al diagnóstico. Pero en cuanto a los basales, como llamamos nosotros al examen que hacemos en la mañana de estas gonadotrofinas, sí es importante, primero, como les decía, descartar, pensar que si tiene menos de 2 años puede estar frente a una mini pubertad, no realmente una pubertad precoz. Descartar hipotiroidismo como primera causa, eso es súper importante. Los métodos que se usan para hacer la medición de la hormona luteinizante cada vez son más sensibles. Las pruebas o los métodos usados por quimioluminiscencia se considera que son los mejores, ya que con valores un poco más bajos nos pueden incluso decir si estamos frente a una pubertad precoz. La hormona luteinizante idealmente sí se debe medir las mañanas. Realmente no tiene que estar en ayuno el paciente, pero el horario de estas hormonas sí es ideal tomarlos es como más sensible en ese horario del día. Y los rangos en el que se puede medir con este método son bastante sensibles, pueden medir desde 0,1 o 0,5, 0,1 y digamos, tiene una alta sensibilidad, una sensibilidad de un 56 a un 100% y una especificidad de un 64 a un 100%. Entonces sí es un método sensible, digamos específico, no lo suficiente como para que si nos sale un valor menor nos podamos descartar también que no sea una pubertad precoz.
Entonces, cuando tenemos valores de una LH por IFMA de 0.6 o por IGMA, que es el que más se usa, el de quimioluminiscencia, de 0.3, ya se puede considerar que es un valor puberal, pero menos de este valor no nos excluye que sí sea una pubertad. El estradiol realmente no se usa como parte del diagnóstico porque se considera que es poco sensible, y la testosterona, aunque es muy sensible, no es específico de pubertad precoz central. Entonces sigue ganando la LH. En cuanto a las pruebas, el gold estándar, lo que se usa, que yo aprendí cuando estuve en Argentina, es la prueba de estimulación con GnRH. Esta gonadorelina de 100 microgramos se administra endovenoso y se hacen mediciones antes de aplicar la medicación a los 30 y los 60 minutos. Se considera que un valor de LH mayor o igual a 5 o en algunos autores mayor o igual a 6 se considera positivo de pubertad precoz. El problema es que no la tenemos acá, no la podemos hacer. Entonces, ¿en qué paciente vamos a usar esta prueba? En el paciente que yo lo veo clínicamente ¿qué pasó? Clínicamente con muchos datos de pubertad, pero que en el examen me sale un 0.1. Entonces, si yo estoy pensando, no, este paciente puede tener una pubertad precoz, hay que tratar de buscar estas pruebas para que nos digan, valga la redundancia, de manera precoz si tiene pubertad precoz. La otra prueba que también se puede usar es el acetato de triptorelina, el gonadepeptil daily, que no lo tenemos, pero se puede usar administrando de manera subcutánea. Se hacen mediciones antes de aplicar la medicación, a las 3 y a las 24 horas. Si tenemos un valor de LH mayor o igual a 8, también se considera positivo de pubertad precoz. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos las dos medicaciones que nos pueden ayudar? Bueno, tenemos una tercera opción que usan los autores de Brasil. Son los que ellos recomiendan, como que ellos lo han usado un poco más, con más tiempo y más experiencia. Y usan el acetato de leoprolide, el análogo de leoprolide en algunos casos, o de triptorelina, de 3.75 miligramos, y hacen una medición a los 30 y a los 180 minutos de haber aplicado. Esta medicación es de depósito. Normalmente cuando ya confirmamos a un paciente con pubertad precoz, esto es el tratamiento. Pero esta primera dosis que yo aplico en el paciente me sirve como diagnóstico. Entonces hay que explicarle a la mamá, mire, si confirmamos, probablemente vamos a seguir con este mismo medicamento, pero el hecho de administrarlo ahorita por primera vez nos ayuda a hacer una prueba diagnóstica. Entonces hacemos la medición a los 30, a los 180 minutos, o en otros grupos lo hacen a las 2 horas la medición únicamente y consideran que una LH mayor de 5 o igual a 5 es positivo para pubertad precoz. También en otros casos, cuando los valores no son absolutos, o sea, no nos confirma, pero repito, tenemos este paciente que es muy positivo para pubertad precoz, también podemos calcular la relación LH-FSH y se considera que una relación mayor de 0.6 es positiva para pubertad precoz. Nada es absoluto, sabemos que los pacientes no tienen todo completo y muchas veces si no nos cerró, no es concluyente, pues citamos al paciente en 3 meses nuevamente y vemos cómo sigue su evolución. Esto es algo que realmente encontré nuevo, no lo tenía mucho en conocimiento, eso salió este año, es sobre la medición de la LH urinaria. Entonces, unos autores consideraron, bueno, ¿será que esto también nos sirve? Ellos encontraron 2 puntos de corte, fue el objetivo. Uno, un valor de corte que sirva para diagnóstico, y otro, una vez que estoy usando este método para el diagnóstico, me sirve para hacer seguimiento, ¿qué valor tiene que tener? Entonces ellos reclutaron a 130 niñas con esta sospecha de pubertad precoz y determinaron que un valor de entre 0.25 a 0.5 es positivo para pubertad precoz. Y para el seguimiento deben mantener valores menos de 0.45. Esa será la manera de uno poder diagnosticar y después puede hacer el seguimiento y saber que el intervalo que está recibiendo mi paciente sea adecuado. Se considera que sería algo más fácil porque es en orina, realmente no sé el costo, espero que no sea mucho y lo podemos llegar a usar en el diagnóstico de pubertad precoz. En cuanto a imágenes, tenemos también la edad ósea, que es un método antiguo, pero nos sirve mucho día a día, lo usamos todo el tiempo, nos sirve para diagnóstico y para seguimiento. El objetivo es evaluar no solamente las falanges, el carpo, sino también el cúbito y radio. No, yo siempre aconsejo que no se confíen de los informes, aprendan a verlos, todos los días revisen, comparen con el atlas, porque eso es lo que hace que
nos demos cuenta de la diferencia, ¿sí? Esta madurez ósea, si el paciente tiene más de 2 años de edad ósea, se considera que está adelantado. O sea, mi niña tiene 6 años, puede tener una edad ósea de 5 o de 7, eso es normal, esa variabilidad. Pero si ya pasa de 2 años, está adelantada y eso nos suma a un criterio diagnóstico de pubertad precoz. También es importante considerar que el sesamoideo, no sé si lo alcanzan a ver aquí, aparece a los 11 años en las niñas y a los 13 años en los niños. En cuanto a la ecografía de abdomen inferior, también hay medidas que nos sirven para determinar si esta paciente está con pubertad precoz. La longitud del útero se considera hasta 30 milímetros, es prepuberal. Pasado los 30 milímetros ya se considera sospechoso de pubertad. El volumen ovárico mayor de 2 centímetros cúbicos también se considera sospechoso de pubertad, pero esto va sumado a toda la clínica del paciente. Ahora, en novedades ecográficas, están usando una medición del índice de la pulsatilidad de la arteria uterina. Quiere decir, de repente, si este paciente no completa esos criterios, este índice que esté 2.5 y 4.6 puede ser sospechoso de pubertad precoz. Son cosas nuevas que realmente no las conocía tampoco. Hay algunos grupos que están usando varios grupos de niñas y al compararlo les pareció que es significativo y es concluyente. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta pulsatilidad sería útil? Porque se considera que los receptores de estrógenos están en las paredes uterinas y pueden hacer este aumento de la resistencia vascular. La resonancia magnética, ¿a quién se la pedimos? ¿Y qué es lo que podemos llegar a encontrar? Eso es bien importante. No se debe realizar en niñas que tengan más de 8 años. Entonces se debe realizar a toda paciente con diagnóstico de pubertad precoz. Varón, menos de 9. Los varones es menos frecuente, es más probable que encontremos alguna malignidad. Y en las niñas si tienen menos de 6 años. Si la niña no tiene, está entre 6 y 8 años, pero tiene alguna clínica que nos haga pensar que pueda llegar a tener un tumor o la niña tiene algún signo de cráneo hipertenso, bueno, en ese caso podríamos pedir la resonancia. Pero ¿en quién sí se pide? Niñas menores de 6, niños menores de 9. Podemos encontrar, un quiste, pero es un amartoma, un craniofaringioma y un quiste aracnoideo. En cuanto a las causas genéticas que son, un poco más infrecuentes, eran como el 4% de todas las causas de pubertad precoz, podemos encontrar dentro de las documentadas las mutaciones del KIS1 por ganancia de función, las mutaciones del receptor del KIS1, las mutaciones del MKRN3 por pérdida de función y el DLK1 por pérdida de función. Estas son como los que están descritos en los grupos de pacientes con pubertad precoz familiar. Se caracteriza en un grupo que caracterizaban un poco estas mutaciones encontradas, asociaron a los pacientes con mutación en el receptor del KIS1, que estas pacientes habían empezado la telarca desde el nacimiento, pero había permanecido como en pausa y empezó a progresar nuevamente a partir de los 7 años. Es como una característica en común. En las mutaciones del KIS1, estas pacientes que son un poco menos, iniciaron datos de pubertad desde el año de edad. En las mutaciones del MKRN3, realmente consideran que las características no son indistinguibles de una pubertad precoz central idiopática. Y de los pacientes con alteraciones del DLK1, ellos llaman la atención que caracterizaron a estas pacientes con sobrepeso, obesidad, desarrollo de diabetes tipo 2 de manera temprana, hiperlipidemia y síndrome ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es importante? Como conclusión, hacer el control del niño sano, revisar el Tanner en cada control del niño sano, usar herramientas diagnósticas, lo que tengamos, pero también tenemos que aprender a interpretar. Si nos da una ecografía, veamos la foto, veamos cuánto mide realmente. Si vemos un examen, tratemos de revisar que realmente nos sea útil. Y hacer un uso adecuado de la resonancia de hipófisis.